Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar acerca de un sensor de ultrasonido. Me refiero al módulo HC-SR04. Este módulo es un módulo que hace uso de señales de las ondas mecánicas. Me refiero a las ondas de sonido, pero con una frecuencia muy elevada. La frecuencia que está por encima de lo que el oído humano puede llegar a escuchar. Me refiero a las ondas de ultrasonido. Básicamente este módulo de ultrasonido hace uso de una frecuencia por encima de los 40 kHz. Así que el día de hoy vamos a hablar de este módulo, de la parte técnica, sobre todo de las características técnicas y de su funcionamiento. Este video nos va a servir para los próximos videos que vamos a hacer con Arduino y este módulo sensor de ultrasonido que nos va a permitir hacer proyectos bastante interesantes. Así que vayamos a la práctica. Pues bien, acá nuevamente con ustedes estamos con nuestra estrella, el módulo HC-SR04, cuya introducción lo hicimos en la parte anterior. Como lo dijimos, se trata de un módulo bastante versátil, con altas prestaciones y sobre todo, lo más importante, que tiene muy pocos pines, de los cuales vamos a hablar en esta parte del video. Básicamente hablaremos de las características funcionales y de su funcionamiento técnico y cómo es que debemos conectarlo, o en todo caso cómo es que debemos tratar los pines que vamos a describir a continuación. Pues bien, como dentro de las características podemos definir que este módulo o dispositivo electrónico de altas prestaciones trabaja con ondas sonoras, es decir, con aquellas ondas llamadas las ondas mecánicas, las ondas audibles. Básicamente el oído humano puede llegar a soportar dentro de su espectro de frecuencias audibles o ondas mecánicas, puede llegar a oír frecuencias desde los 20 Hz hasta los 20 kHz. Sin embargo, este componente electrónico que tenemos acá, el módulo HC-SR04, hace uso de frecuencias de audio o frecuencias sonoras llamadas las ondas mecánicas de muy alta frecuencia. Por eso es que se le conoce como un módulo de ultrasonido. ¿Por qué? Porque hace uso de frecuencias de audio o frecuencias de ondas sonoras que sobrepasan el espectro que el oído humano puede soportar. Estamos hablando de una frecuencia de trabajo de 40 kHz. Es decir, el oído humano solamente puede llegar a soportar hasta 20 kHz. Es decir, puede oír solamente dentro de este rango, desde los 20 Hz hasta los 20 kHz. Cuando ya hablamos de frecuencias por encima de este rango, estamos hablando de frecuencias de ultrasonido, ¿no? Es decir, frecuencias son ondas sonoras de muy alta frecuencia. Y este componente hace uso de una frecuencia de 40 kHz. Cuando los animales, por ejemplo, llámese los perros, pueden llegar a oír frecuencias superiores a los 20 kHz, incluso los roedores, que de repente hagamos un espantador de roedores después, llegan a soportar frecuencias de hasta 50 kHz, por ejemplo, ¿no? Este componente, o este dispositivo, como lo digo, puede llegar a emitir frecuencias de hasta 40 kHz. Es más, su frecuencia de trabajo es 40 kHz. Estamos hablando de una frecuencia muy elevada de ondas sonoras. Por eso es que se le conoce como un módulo de ultrasonido, porque hace uso de las ondas mecánicas que están por encima de la frecuencia que el oído humano puede llegar a soportar. ¿Ok? Básicamente incluye un piezoeléctrico. Los piezoeléctricos son dispositivos o componentes o partes electrónicas que a una cierta frecuencia resuenan, ¿no? De ahí el nombre de piezoeléctrico. Los piezoeléctricos, en este caso, incluye este dispositivo un transmisor, un dispositivo receptor y finalmente un circuito de control que vendría a ser la parte electrónica, la que se encarga de darle el control ya sea al transmisor para que transmita la onda sonora o al receptor para que reciba la onda sonora, y obviamente la parte electrónica se encarga ya de procesar y de emitir los pulsos debidos que vamos a tratar luego en el funcionamiento, cuando hablemos del funcionamiento. ¿Ok? Básicamente hablaremos ahora de los pines. Los pines es sencillo describirlos. Vamos a acercarnos un poco más. Podemos ver que consta de 4 pines. Este módulo, el módulo HC-S04, básicamente el estándar es 4 pines. Hay algunos módulos parecidos que
de procedencia china que incluso traen hasta 5 pines, pero estamos hablando de este que es el estándar de 4 pines. Básicamente tiene BCC, un pin de BCC arriba o a la izquierda, acá, a la izquierda, el pin de trigger, el pin de eco o hecho y el pin de ground o tierra. Vamos a describirlo para que ustedes lo puedan entender más fácilmente. El pin de BCC que está a la izquierda básicamente vendría a ser la alimentación de los 5 voltios. Este componente utiliza tecnología TTL, ojo con el detalle, TTL, cuando hablamos de la introducción a la electrónica digital, les hablé de lo que es la tecnología TTL, y por lo tanto es lo que se conoce como la lógica transistor-transistor, ¿no? Transistor to transistor logic, ¿no? TTL, que hace uso siempre de la alimentación con 5 voltios, por eso es que el BCC se debe alimentar con 5 voltios. Y en este caso tiene un rango de voltajes que puede trabajar desde 4.5 voltios hasta 5.5 voltios. Es decir, sobre el pin de BCC podemos alimentarlo con 5 voltios estándar o puede ir dentro de los 4.5 hasta los 5.5 voltios. Luego vamos al pin de tierra, al otro extremo, que vendría a ser el punto más negativo. Es decir, tenemos BCC fuente y tierra, el ground, el pin más hacia la derecha. Vendría a ser la tierra. Luego tenemos el pin de trigger. Trigger vendría a ser en inglés trig o trigger, en inglés vendría a ser disparo. Este pin es un pin de entrada, ojo, es un pin de entrada, es decir, este pin se conecta a un circuito de control electrónico que podría ser, llámese un PIC o un microcontrolador Arduino, de manera tal de que el cable o la conexión que va a este pin se conecta como una entrada. ¿Por qué? Porque este módulo va a recibir un cierto pulso para que pueda trabajar. Por eso es que este pin de trigger o de disparo, que lo vamos a ver luego en el funcionamiento, se debe configurar como una entrada, ¿no? O digamos que este es una entrada. El pin trigger es una entrada con tecnología TTL. Y finalmente el pin eco o hecho, que es el tercero, vendría a ser, se debe configurar como una salida, porque en sí es la salida, es el retorno, que lo vamos a ver luego el funcionamiento. Básicamente, como dije, tiene 4 pines, BCC a la izquierda, el pin de trigger o de disparo, el pin de eco o hecho, que es por donde él va a enviar un cierto pulso después de que retorna la información, y finalmente el pin de tierra. Básicamente voy a hacer una aclaración. Este dispositivo o componente electrónico nos va a servir para los siguientes proyectos que vamos a hacer, porque puede ser utilizado bajo diversas condiciones. Es decir, nos puede servir para poder medir ciertas distancias de ciertos objetos, nos puede servir para alarmas, es decir, para detectar objetos o personas que puedan ser considerados intrusos ante una alarma, y nos puede servir para el conteo de componentes o dispositivos que queramos medir, ¿no? Incluso se utiliza en los robots para medir la distancia y en los robots evita obstáculos, y de manera tal de que pueda girar de un lado a otro el robot cuando encuentre una pared o un obstáculo cercano al robot para que este no choque. En fin, tiene varias funcionalidades y vamos a hacer algunos proyectos con él, pero justamente el siguiente proyecto, que es el próximo video que voy a hacer, vamos a hacer un circuito o un proyecto bastante didáctico en el cual lo vamos a utilizar. Por eso es que la importancia de poder entender el funcionamiento el día de hoy para luego entrar en el siguiente video ampliamente con el proyecto que tengo a bien hacer para ustedes. Ok, ya hemos definido los pines: pin BCC, el pin de trigger, el pin de eco y el pin de tierra. Básicamente tiene una corriente de reposo de menos 2 miliamperios, es decir, mientras no esté emitiendo señal o recibiendo señal, este componente o dispositivo, su corriente de reposo es 2 miliamperios, es decir, su consumo es mínimo. La corriente de trabajo vendría a ser hasta 15 miliamperios como mínimo, o incluso puede llegar a 20 miliamperios, es decir, lo que consume un diodo LED en funcionamiento. Como ven, su consumo es muy bajo, hasta 15 miliamperios estándar, puede llegar hasta 20 miliamperios cuando se hace uso de este componente.
por lo tanto no consume mucho y puede ser alimentado incluso con baterías o pilas, ¿no? El ángulo de medición efectiva puede llegar a ser hasta 15 grados. ¿A qué le llamamos el ángulo de medición efectiva? Es decir, este componente, como lo dije, este componente hace uso de ondas de ultrasonido o ondas cuya frecuencia es muy alta, hasta 40 kHz, de manera tal de que puede, ante la existencia de un obstáculo, que podría ser mi mano, por ejemplo, él puede detectar la presencia de mi mano a ciertas distancias. Para ello, él tiene un cierto ángulo efectivo sobre el cual él puede trabajar, ¿no? Es decir, él emite una señal de ultrasonido a una cierta frecuencia, en este caso a la frecuencia de 40 kHz, a través de su piezoeléctrico transmisor. Esa señal viaja en el aire a 340 metros por segundo, de acuerdo a la velocidad del sonido, encuentra a mi mano como un obstáculo y luego esa señal va a rebotar, el sonido rebota, porque el sonido es una onda mecánica, llega a mi mano, el sonido rebota y es recibido posteriormente por el módulo o piezoeléctrico receptor, de manera tal de que él puede calcular la distancia de mi mano por una fórmula específica que luego lo vamos a explicar. Él puede llegar a detectar a qué distancia se encuentra en mi mano e incluso puede llegar a emitir ciertos sonidos a una frecuencia distinta cuando mi mano se vaya acercando. Es justamente ese el proyecto que voy a hacer después para con ustedes en el próximo video, pero ahorita estamos hablando del funcionamiento. Básicamente el principio de funcionamiento es ese, ¿no? Constantemente está emitiendo una señal mecánica, una onda sonora de una frecuencia elevada de 40 kHz. Mientras no encuentre obstáculo, obviamente no va a recibir una señal por el piezoeléctrico receptor. Este envía y este recibe, por ejemplo, ¿no? Mientras encuentre un obstáculo, en este caso mi mano, la onda mecánica, la onda sonora, va a chocar contra mi mano y luego va a rebotar. En ese lapso que la onda rebota, va a llegar al piezoeléctrico receptor y automáticamente él va a poder saber la distancia en que se encuentra en mi mano, dependiendo cómo lo configuremos con el microcontrolador, o en este caso con el PIC o Arduino, a 5 voltios, ojo, a 5 voltios porque es tecnología TTL. Podemos hacer que suene una alarma, podemos hacer que a través de Arduino nos mida la distancia en que se encuentra el objeto, o incluso podemos hacer el conteo de componentes o partes electrónicas que van constantemente rotando, ¿no? En fin, puede ser usado, como lo dije, en robot y en fin, en una serie de utilidades que es bastante importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando hablamos del ángulo de medición, a lo que iba, ¿no?, es que el componente o este dispositivo tiene un cierto ángulo de medición efectiva, digámoslo así, ¿no? En el centro es 0 grados. Cuando hablamos de un ángulo de medición de 15 grados, estamos hablando de que de 0 grados puede medir 15 grados a la izquierda, de los 0 grados, o 15 grados a la derecha. Técnicamente hablando, esta es la medición efectiva, el ángulo de medición efectiva, es decir, entre 0, que es el centro, digámoslo así, ¿no? 0, que es el centro, a la derecha 15 grados y a la izquierda 15 grados. Ese es el ángulo de medición efectiva, pero incluso puede llegar técnicamente hasta 30 grados, ¿no? Es decir, el rango puede moverse entre 0 y 30 a la derecha y a la izquierda. Pero técnicamente hablando, los mejores resultados se han dado de acuerdo a las especificaciones técnicas, al datasheet de este componente, es que puede llegar a los objetos que se encuentran dentro de los primeros 15 grados del centro hacia la derecha o hacia la izquierda. La detección es más, digamos, más exacta, ¿no? Ya a un ángulo superior a los 30 grados, 40, 45, ya el dispositivo no logra detectarlo adecuadamente. A eso se refiere cuando hablamos del ángulo de medición efectiva. Acá viene un tema interesante. La detección se puede dar dentro de un cierto rango, dentro de los 2 centímetros, es decir, yo puedo tener un objeto a 2 centímetros o puede llegar incluso hasta los 4 metros de distancia, es decir, hasta los 400 centímetros. A decir verdad, técnicamente hablando, se han hecho pruebas que este componente o dispositivo puede llegar a detectar objetos de hasta 500 centímetros o 5 metros. Sin embargo, el fabricante no lo
no lo garantiza, pero las pruebas que se han hecho sí logran llegar hasta 5 metros. Pero digamos que técnicamente el fabricante te garantiza desde 2 centímetros hasta 400 centímetros. Ahora, acá hay otro tema interesante, la resolución o precisión. Digamos que qué tan preciso es este componente a la hora que se realizan las mediciones con Arduino, es que incluso puede llegar con una precisión de 3 milímetros o 0.3 centímetros. Es decir, es bastante preciso. Si medimos la distancia de un objeto, él puede llegar a tener un margen de error de hasta de 3 milímetros o 0.3 centímetros. Es lo bueno de este componente, el módulo de ultrasonido HC-SR04. Como lo dije, trabaja con una frecuencia muy elevada, una frecuencia por encima que nuestro oído humano puede llegar a soportar, por eso se le conoce como ultrasonido. En este caso la frecuencia de ultrasonido es 40 kHz. La fórmula la vamos a ver luego y para ello vamos a ir acá al funcionamiento, que es lo que me interesa, porque de nada sirve hablar de las características cuando no sabemos cómo funciona. Ya me adelanté, les dije de que el módulo emite una señal de ultrasonido, que son ondas mecánicas o ondas sonoras, a 40 kHz, ¿no? Encuentra un obstáculo y la señal, ese sonido retorna hacia el módulo, al piezoeléctrico receptor, y el módulo va a entregar una cierta información hacia el microcontrolador o hacia el PIC. En este caso podría ser incluso Arduino, que es el próximo video que voy a hacer para ustedes. Ok, básicamente el principio de funcionamiento es ese, pero ahora vamos a definir ciertas características importantes que se tienen que tener en cuenta, o cierto funcionamiento que tenemos que tener en cuenta cuando programemos este componente, porque obviamente este componente lo podemos programar en función, pero para programarlo tenemos que conocer cómo trabajan los pins. Para ello, esto es fácilmente encontrado en la web. Estoy haciendo un resumen de lo que ya existe realmente. Es sencillo y básico y fácil de entender. Entonces, hemos dicho, tiene 4 pines, el VCC es fuente, el ground es tierra, y tiene 2 pines adicionales, que es el trigger, el trig o trigger, y el echo o eco. Básicamente, ¿qué hacen estos 2 pines? El pin de trig o trigger, como lo dije al inicio del video, vendría a ser, es un disparador, es decir, es un pin de entrada. Es un pin de entrada. Tenemos que conectarlo a Arduino o al microcontrolador como una entrada. Y al ser una entrada, él es una entrada, o sea, el pin trigger es una entrada para el dispositivo de ultrasonido HC-S04. Por lo tanto, tiene que ser conectado a una salida del microcontrolador. La salida del microcontrolador va a hacer cierto efecto sobre ese pin de trigger. En otras palabras, para que el componente, para que el módulo funcione, necesitamos entregar un pulso, ojo con lo que les digo, un pulso en tecnología TTL, es decir, de 5 voltios, como máximo, que tenga una duración de 10 microsegundos. Si yo a este dispositivo o a este módulo de ultrasonido le entrego un pulso de 10 microsegundos, del ancho del pulso, 10 microsegundos, o sea, de 10 millonésimas partes de un segundo, le entrego entre tierra y el trigger, le entrego un pulso de 10 microsegundos, él automáticamente empieza a funcionar. ¿Y cómo es que empieza a funcionar? Simplemente emite una señal audible por el transmisor, por el piezoeléctrico transmisor, una señal de sonido, una onda mecánica. A partir de que él recibe el pulso y pasan los 10 microsegundos, acá está la línea, empieza a emitir un tren de pulsos o 8 pulsos, digamos 8 bits, un 1, un 0, un 1, un 0. Un tren de pulsos, en este caso emite 8 pulsos a la frecuencia de 40 kHz. Estos pulsos, obviamente, el dispositivo, la electrónica de control que tiene, se encarga de emitir esos pulsos, o de este tren de pulsos, que son 8 pulsos en TTL, y esos pulsos en TTL son ondas sonoras mecánicas que las envía por el aire.
es decir, envía la onda mecánica en una ráfaga de 8 pulsos a una frecuencia de 40 kHz. Esa ráfaga de onda sonora de 8 pulsos es la que viaja por el aire, que es a una frecuencia de 40 kHz. Lo importante acá es que mientras empieza a emitir los pulsos, llega al octavo pulso, automáticamente el pin de eco, que es una salida, como lo hemos dicho acá, el pin de eco, que es una salida de tecnología TTL, lo envía a un estado alto, es decir, como lo dijimos en la parte de la electrónica digital cuando vemos en el video. En electrónica digital hablamos de ceros y unos. Cuando es un pulso positivo hacia arriba, estamos hablando de un 1 lógico, es decir, de 5 voltios. Entonces, cuando él entrega, el octavo pulso a la frecuencia de 40 kHz, automáticamente el pin de eco lo envía a un estado alto. Y a partir de ahí empieza a medir el tiempo para calcular la distancia. Es decir, envía a un estado alto ese pin, el pin de eco, y lo mantiene en alto hasta que reciba una respuesta. Esta respuesta vendría a ser el obstáculo que se está oponiendo o que es, digamos, sensado o detectado por la onda sonora. Es decir, resumamos, el principio de funcionamiento es simple. Por el pin de trigger, para que este dispositivo pueda funcionar, debo entregar un pulso de 10 microsegundos, es decir, un pulso en TTL que tenga una duración de 10 microsegundos, es decir, la 10 millonésima parte de un segundo. Ya se puede imaginar el tamaño del pulso, ¿no? Es un micropulso de 10 microsegundos. Este pulso, cuando el componente recibe este pulso entre tierra y trigger, automáticamente la electrónica interna del dispositivo emite una ráfaga de pulsos, en este caso de 8 pulsos a 40 kHz. Esa ráfaga de pulsos lo envía la electrónica de control al dispositivo, en este caso al piezoeléctrico, y el piezoeléctrico del transmisor convierte, porque es un transductor, convierte esa señal digital en señales mecánica, es decir, señales en ondas sonoras de ultrasonido, digámoslo así. Y esa señal viaja por el aire a 340 metros por segundo, porque la velocidad del sonido es 340 metros por segundo. Emite los pulsos y cuando llega al octavo pulso, automáticamente pone su pin de eco, o sea, el pin de eco en estado alto. Y a partir de ahí empieza a calcular el tiempo que tarda en que este pulso vaya de un 1 lógico a 0 lógico, para poder calcular la distancia a la cual se encuentre el objeto. Es decir, una vez que ya emitió los 8 pulsos, manda su pin de eco a un estado alto, a un 1 lógico, y a partir de ahí él empieza a contar el tiempo en microsegundos o en milisegundos, en este caso en microsegundos, hasta que encuentre o detecte, en este caso, un obstáculo. Entonces, si él encuentra un obstáculo, la señal viaja, ya está contando el tiempo que tarda la onda en retornar. Choca con el obstáculo la onda y la onda retorna al receptor. Una vez que retorna al receptor, automáticamente, después que lo subió, lo baja. Lo pone en estado de un 0 lógico. Es decir, y luego calcula este tiempo, porque ya él sabe que desde acá lo activó a un 1 lógico, y mientras estuvo en 1 lógico, cuando llegó a 0, él ya sabe que ya tuvo el retorno. Cuando la señal de eco o la señal sonora de esta onda mecánica retornó por el eco, porque es un eco, es un eco es una señal audible, en este caso, digamos, sonora, de alta frecuencia, que emites y luego esperas una respuesta. Básicamente, este es el principio de funcionamiento, cómo es que pueden vivir o escuchar, en este caso, movilizarse los murciélagos, ¿no? Justamente los murciélagos hacen uso de este tipo de forma de comunicación, es decir, los murciélagos, que son roedores en un estado, digámoslo entre comillas, roedores, porque
prácticamente son parte de la familia de los roedores, pero que han mutado y que tienen alas, pero que son ciegos. Los murciélagos son ciegos, son invidentes, pero se comunican por señales de ultrasonido, ¿no? Por eso es que de ahí salió ya el radar, el sonar, ¿no? En este caso. Entonces, el ultrasonido es justamente este principio, ¿no? Que hace uso del sonar. Y esto es así como prácticamente funciona este componente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que calcule la distancia? Mientras lo pone en alto y la señal hasta que encuentre un obstáculo. Una vez que encuentra el obstáculo y la señal retornó, él pone la señal en bajo. Ahora, acá hay un componente, algo importante a tener en cuenta. Si yo envío una señal y espero un retorno, porque es la señal del eco, como se comunican los murciélagos y el sonar, que es el mismo principio de funcionamiento que hace uso de este componente, ¿cómo es que calculo yo la distancia en que se encuentra el objeto que es detectado, ¿no? Pues como lo dije, él puede hacer uso de su tecnología y con Arduino podemos medir la distancia a la cual se encuentra un objeto. Entonces, conociendo la fórmula de la velocidad, podemos detectar o calcular la distancia en la cual se encuentra el objeto. Sabemos por física que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Podemos transmutar o en todo caso calcular la distancia a partir de esta frecuencia, en donde la distancia vendría a ser a la velocidad por el tiempo. Sabemos que la velocidad del aire, la velocidad del sonido o de la onda mecánica en el aire es 340 metros por segundo a 20 grados centígrados. Pero acá hay un tema interesante, ojo, un tema interesante, ¿no? A tener en cuenta, a 20 grados centígrados o a una temperatura estándar o temperatura ambiental. ¿Y qué sucede con la velocidad de propagación de esta onda sonora, que normalmente es 340 metros por segundo, cuando aumenta la temperatura? Básicamente la velocidad de propagación depende mucho de la temperatura. Este tamaño de 340, digamos, este valor de la velocidad del sonido en el aire a 340 metros por segundo es a 20 grados centígrados o 20 o 25 grados centígrados. Pero si esa temperatura sube por encima de los 20 grados centígrados, la velocidad de propagación va a disminuir. Depende inversamente de la temperatura. A mayor temperatura, la velocidad de propagación tiende a bajar. Ojo, hay que tener en cuenta ese detalle. Entonces, regresando a la fórmula, para concluir, podemos decir lo siguiente. De la fórmula ya hemos determinado que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede acá? Para calcular la distancia en centímetros, podemos hacer uso de esta fórmula: 0.034 centímetros por microsegundos por el tiempo. ¿Por qué? ¿Pero por qué 0.034 centímetros por microsegundos? ¿Por qué? Si sabemos que la velocidad es igual a 340 metros por segundo, podemos convertir esto a centímetros. 340 metros es lo mismo de decir 340, si yo quiero convertir de metros a centímetros, de más a menos, como lo expliqué en otros videos, le multiplico por 100, ¿no? Y lo convierto a centímetros por segundo. Pero como yo quiero obtener el valor en centímetros y microsegundos, para poder eliminar los microsegundos y al final quedarme en distancia en centímetros, tengo que convertir estos segundos a microsegundos, es decir, a la millonésima parte del segundo. Por lo tanto, 3400 centímetros por segundo es lo mismo de decir, ¿a cuánto? Quiero convertirlo de segundos a microsegundos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 1, 2, tengo que dividirlo entre 10 a la menos, multiplicarlo por 10 a la menos 6, ¿no? ¿Recuerdan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, sería 0.034 centímetros por microsegundos. Vendría a ser la velocidad, ¿ok? Por eso dice,
La distancia es igual a la velocidad por el tiempo, en donde la velocidad está expresada en centímetros por segundo, que es esta, por el tiempo en microsegundos. Cuando hago la multiplicación, elimino los microsegundos y el valor me da en centímetros. Ahora, acá hay un error, obviamente, ¿no? Porque la distancia la estoy calculando hasta acá, ¿no? La distancia la estoy calculando, ojo, la estoy calculando acá de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque el tiempo es el tiempo transcurrido en ida y vuelta. Es decir, desde que la señal salió, chocó con el objeto y el tiempo y luego la señal que retornó. Sin embargo, la distancia es una sola, pero el tiempo transcurrido es el tiempo de ida y el tiempo de vuelta. No sé si me dejó entender. El tiempo de ida hasta que chocó con el objeto y luego el tiempo de vuelta hasta que retornó. Por lo tanto, para calcular la distancia a esta fórmula, obviamente tenemos que dividirla entre 2. Ese es el kit, ¿no?, del asunto. Entonces ustedes podrán entender que obviamente tenemos que dividirlo entre 2 porque la señal está transcurriendo de un punto a otro punto y luego está retornando. Y justamente este pulso que entrega el pin de eco es el pulso de ida y vuelta. Por lo tanto, si es el tiempo transcurrido entre que sale la onda sonora, el último pulso, hasta de que retorna la señal por el eco pin, por lo tanto, retorna la señal por el piezoeléctrico del receptor, entonces el pin tiene que caer a cero lógico y obviamente este tiempo que es el tiempo del pulso vendría a ser el tiempo que tarda la señal en ir y venir. Al ser el tiempo que tarda la señal en ir y venir, obviamente no es esta distancia real, ¿no?, porque es el tiempo transcurrido en ida y vuelta. Por lo tanto, tenemos que dividirlo entre 2. Entonces, la fórmula final vendría a ser esta, ¿no?, dividida entre 2. Entonces, muchas veces, incluso en el video posterior, vamos ya no dividirlo entre 2, sino dividir este valor entre 2. Entonces sería 0.017 por el tiempo en microsegundos. Y en función a eso, ya no lo dividimos entre 2, sino dividimos, en este caso, el tiempo, y podemos ya determinar la distancia a la cual se encuentra un objeto cuando hagamos las mediciones en los siguientes videos que voy a hacer por ustedes. Ok, hasta aquí este video. Este video forma parte de los videos del cómo, qué y por qué. Este es cómo es que funciona, qué es este dispositivo, el HCS04, y cómo es que funciona. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una gran satisfacción estar con ustedes semana a semana compartiendo conocimientos y sobre todo también aprendiendo más cosas, porque obviamente tengo que investigar para poder hacer estos videos. Si el video les gustó, no se olviden de dar pulgar arriba. Asimismo, los invito a que puedan compartir mis videos en sus redes sociales. Me pueden seguir en el Facebook, en el Twitter, en Google+, y obviamente también en Instagram. Y los invito también a que puedan visitar mi página web www.humbertohiginio.com, en donde podrán ver este y muchos más videos de ciencia y tecnología. Nos acercamos al video 200. Espero hacer algo muy interesante en este video 200. En el próximo video vamos a hacer ya la implementación de un circuito que haga uso obviamente de este módulo de ultrasonido, el HCSR04. Se trata de un detector de obstáculos, ¿no?, digamos, por ultrasonido, que es bien interesante. Los espero en el siguiente video de ciencia y tecnología. Muchas gracias por su atención y, como siempre, pulgar arriba. Gracias.